Le agradezco a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía, que esté con nosotros esta tarde. Ramsés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Te mando un saludo. Ramsés, de acuerdo con el calendario legislativo, se definió en diciembre hacer el Parlamento abierto con los foros de la reforma eléctrica. Están transcurriendo, estos van a terminar febrero, marzo tal vez, y se piensa que en abril se pueda llevar el tema al pleno, En ese sentido, ¿qué tanto se sabe que se ha modificado o se puede modificar la propuesta original del presidente con base en los resultados de este Parlamento abierto? ¿Ha habido algún cambio en la iniciativa o se ha anunciado la intención de realizarle algún cambio a la iniciativa, Ramsés? Bueno, por lo que hemos observado, ahorita lo que estamos es solo información para que en el Poder Legislativo tomen esta y en dado caso se puedan realizar modificaciones. Hoy en día no hemos observado ninguna modificación, pero creo que las últimas visitas que hemos tenido, sobre todo la secretaria de Energía de Estados Unidos, que comentó que, bueno, México no tiene un plan en el sector energético de largo plazo. Lo que comentó el embajador de México en Estados Unidos, en el sentido no de estricto político, sino en el sentido de que hay un paralelismo hoy en día en donde habrá un punto donde México y Estados Unidos se tienen que unir y es en el sector económico basado en el TEMEC. Y la última visita que tenemos de la parte del sector ambiental de John Kerry, que vino y nos comentó que tenemos un acuerdo comercial y que debemos de respetarlo en cuanto a los términos y condiciones. Esto lo tenemos que dejar muy bien en claro, Juan Carlos. México tiene acuerdos comerciales, no acuerdos políticos, y la política creo que nos han dejado bien en claro muchos países que hacen inversiones que no es de interés, sino es ver cómo se puede llevar las inversiones y tecnología a México para poder ayudar, no en la transición energética, sino en realizar un plan de largo plazo que hoy no tenemos. Estos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Ramsés Pech, que han venido a México a hablar con el presidente y a hablar con sus principales colaboradores y también a participar en estos foros y también se han hecho parte de la discusión y de los debates. Estos funcionarios de los Estados Unidos se han regresado a territorio norteamericano con alguna promesa, con alguna garantía del gobierno mexicano, con algún compromiso del gobierno mexicano con respecto a sus pronunciamientos. Lo que hemos visto en la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores y en la propia Secretaría de Energía es que se tiene que haber un acoplamiento en cuanto a la transición energética que va a suceder en la próxima década. Y me llamo transición energética desde el punto de vista no solo en la generación de la electricidad, que es lo que hoy estamos discutiendo en los parlamentos que estamos llevando, sino es en el todo, en donde cómo vamos a utilizar los combustibles fósiles, sabiendo que hoy en día en el presente estamos observando jugadas de ajedrez que están realizando países como Rusia, Estados Unidos, Alemania y la Comunidad Europea en cuanto al punto de Ucrania que estamos viendo, y hoy tenemos un precio del barril que está fluctuando en esta semana entre los 93 y hoy estamos viendo que ya está por arriba de los $95 como estuvo en el lunes. Creo que en México debemos de entender que no solo es hablar de la generación de la electricidad, sino es saber en cómo vamos a utilizar la industria también del sector de hidrocarburos, a aras que todavía es muy complicado que dejemos de utilizar los combustibles fósiles. Sí, el PRI, Ramsés Pech, el PRI es el fiel de la balanza en esta reforma eléctrica. Se necesitan los votos del PRI, para decirlo con todas sus letras, para que esto pase. El PRI en estos foros y a lo largo de los últimos meses ya dio color. Bueno, yo creo que cada uno de los partidos tiene una propia decisión y vocación que tienen que ver. Aquí el inconveniente es que cualquier modificación que se realice en la votación, ya sea en forma positiva o negativa, como queramos verlo, el problema es que no vamos a tener un plan, solo vamos a tener una modificación que cuando venga la siguiente administración probablemente también vaya a cambiar, como pasó en la anterior administración del 2012 al 2018, que hoy está cambiando lo que se realizó en el 2013. Aquí la pregunta es, estamos perdiendo el tiempo y la oportunidad única de ponernos de acuerdo en hacer un plan de largo plazo. Acuérdate que en México cada administración y cada sexenio decide cuáles son las políticas públicas que creen que en su momento puede dar. Pero hoy ya no podemos realizar esto porque estamos viendo cambios geopolíticos rápidos
y si en México no hay un plan de largo plazo, imagínate cuánto va a ser nuestra codependencia en el año 2050, no solo en la generación de electricidad, sino cómo vamos a transitar a dejar de utilizar los combustibles fósiles y cambiando carros eléctricos. Sí, Ramsés, para poner en contexto a la audiencia y que haya mayor claridad sobre esta propuesta de reforma eléctrica, ¿cómo es el modelo vigente, el modelo actual que está funcionando en el país desde el sexenio de Peña Nieto? ¿Cuál es el modelo que propone el presidente López Obrador con su reforma eléctrica? Y finalmente, ¿qué modelo propone como alternativa la oposición en el país? Bueno, el modelo que está hoy en día vigente es que teníamos unos contratos de autoabasto, que eso es lo que está en boga de discusión. Y lo único que hay que hacer es que paguen la transmisión y distribución. Eso es lo que tienen que hacer los contratos, los que tienen los permisos de autoabasto. Los que tienen los PIE, lo que llamamos productores independientes, que le venden la electricidad a CFE, bueno, creo que nomás es adecuar si lo que están hoy cobrando a la CFE de la generación de electricidad es lo correcto. Y dejarle algo claro al público. La Comisión Federal de Electricidad sí, realmente solo produce el 43% de la electricidad en nuestro país, pero las PIE y los contratos de largo plazo, que más o menos son entre el 20 y el 25%, y dan una totalidad del 75% que tiene control de la generación de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, creo que no debemos de estar discutiendo en cambiar las leyes si hoy la Comisión Federal de Electricidad controla más del 75% de lo que se puede comercializar de la electricidad en nuestro país. La reforma energética, creo que hay que dejarlo bien claro, por datos de la Secretaría de Economía, antes del 2013, del total de la inversión extranjera directa solo correspondía el 3%. Hoy, al tercer trimestre, la inversión extranjera directa en el sector energético es del 20%. Quiere decir que la reforma es la herramienta para poder atraer la inversión. ¿Qué es lo que están proponiendo hoy en día en esta nueva modalidad que se está tratando de hacer modificación? Es simplemente que la Comisión Federal de Electricidad, que era una parte del mercado y es parte del mercado, tuvo un problema en su negocio y se quejó ante los órganos reguladores. Eso es correcto y lo puede hacer cualquier ente que esté dentro del mercado. Aquí la pregunta es, si tú vas a modificar, ¿cómo un privado pudiera en un momento dado que si el negocio, como le pasó a CFE, no está de acuerdo, siendo que ahora la CFE va a controlar el SENACE, se pretende eliminar las comisiones reguladoras y todos los órganos autónomos, como comentó el presidente en días pasados? Creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque firmamos acuerdos comerciales y en los acuerdos comerciales una parte garante es que existan órganos autónomos que en un momento dado que exista una disputa se pudiera tener una tercería para poder tener y no que exista ningún problema en las inversiones. Y por último, lo que yo propondría es hacer y dejar de discutir lo que estamos hoy en día y tomar en cuenta que el 5 de febrero del 2020 el Grupo Parlamentario Morena hizo una ley y propuso una ley de planeación homogénea de largo plazo. ¿Por qué no toman esa ley y nos ponemos de acuerdo en dónde tiene que estar todo el sector energético, cuánto tenemos que invertir, quién tiene que invertir? Porque hoy en México se está invirtiendo más o menos 1.2 billones de pesos entre Pemex y CFE y privados, y en el 2030 tenemos que estar invirtiendo alrededor de 2.5 billones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Por eso yo propongo mejor hacer un plan de largo plazo con acorde a nuestros acuerdos comerciales que tenemos, como por ejemplo con Estados Unidos y Canadá. Sí, y la oposición, Ramsés, ¿qué es lo que propone? ¿Hay algún modelo alternativo que esté proponiendo la oposición o la postura de la oposición es que se mantenga el estado de las cosas así como se halla desde 2013? Yo creo que debemos dejarlo tal cual está y como dicen muchos de los que hemos visto en el Parlamento la pregunta es, ¿para qué modifico la Constitución si me puedo ir con las leyes secundarias? Y ahí lo que podemos hacer que los órganos reguladores, junto con las empresas que en dado caso quisieran y tienen que migrar a la nueva ley y que no se mantenga la anterior, como es en el caso de los autoabastos, que se haga. Aquí el problema no es quién tiene la verdad o quién tiene la razón. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para poder mantener la cantidad de electricidad que se necesita generar y sobre todo la demanda que se está incrementando y a aras de que posiblemente pudiera haber una mayor manufactura? Acuérdense que el problema que tenemos aquí en México es que cuando surgió los contratos de autoabasto, bueno, la Comisión Federal de Electricidad no tenía ni medios ni garantes, tuvieron pidriegas y un montón de cosas, pero no fue lo suficiente. Ahora lo que necesitamos es una coordinación
entre la inversión pública y privada, y creo que en vez de estar no perdiendo el tiempo, sino discutiendo cosas que no nos van a llevar a un fin y solo es un fin de corto plazo, mejor discutamos cosas que nos lleven a saber en el largo plazo qué vamos a hacer. Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos en contacto para seguir platicando sobre estos temas. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, y todos estén en esta semana atentos porque el precio del barril, lo que va a suceder es que el IEPS posiblemente en el diésel también desaparezca como la gasolina regular. Sí, atentos con estos conflictos internacionales que están provocando que el precio del petróleo se vaya por las nubes. Gracias, Ramsés. Estamos atentos también para platicar sobre este tema.